Alejandro Sacristán, aparte del equipo directivo del Nuevo Mundo, es comisario de la Futura, consultor en fidelidad e innovación para proyectos de realidad virtual y consultor tecnológico. Ahora otro enfoque completamente diferente. Venga, vamos allá. Alejandro. Bueno, vi el título de su ponencia. Perdón, me he despistado, perdón. Estado del clima, la conciencia ciudadana y la democracia participativa mediante asambleas ciudadanas. Un enfoque rompedor. ¿No tiene PowerPoint? Muy bien, pues lanzado por favor el PowerPoint. La introducción, bueno, voy a mencionar también a Áñez de Las, que ha construido este PowerPoint conmigo. Sí, que estuvo con nosotros. Con nosotros. Ella es catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Marsella y doctora en Historia y Literatura. Creo que ha sido muy interesante que Eduardo Costas hablase antes de esta presentación, porque creo que nos ha dejado de una manera muy clara, muy directa, pues el impacto del cambio global, el impacto en muertes que habría que decir que de alguna manera el coronavirus también puso el futuro encima de la mesa. Y si analizamos más los perfiles de las personas que morían, pues eran los más vulnerables, los más mayores, las personas incluso en ámbitos, si tenemos que diferenciar entre norte y sur global, pues las personas más pobres y más oprimidas, y dentro del norte global también las personas más pobres, como ha sucedido en Estados Unidos claramente, ¿no? Entonces, ese contexto de una sola salud, One Health, uno de los problemas quizás que se han enfrentado en el tema de cómo se enfoca el cambio climático, el problema quizás más grave, el reto más grave que tenemos, que es el calentamiento global de la humanidad, quizás el enfocarlo tanto por parte de los científicos como por parte de los movimientos ecologistas en lo que es el tema del carbono nada más, que es muy importante porque es una manera de resolver rápidamente muchas cosas a la vez, la descarbonización rápida, pues nos hace que sea más difícil llegar a las personas, incluso a los políticos, diría yo, la urgencia de actuar ahora. Si estos impactos del cambio global se relacionan, como muy bien ha dicho Eduardo Costas, con las muertes, con la salud, con la pérdida de salud, podemos entender más la urgencia de actuar y sobre todo si se tiene esa mirada intergeneracional, pensando en nuestros hijos, en nuestros nietos y en las generaciones futuras, como hacían la mayoría de las culturas ancestrales, cuando tenían que tomar una decisión importante, evaluaban el impacto que iba a tener en las siguientes generaciones, típicamente en las siguientes 9 generaciones. Pues yo en esta charla quiero tener... Para mover esto, vamos a ver, aquí, ¿no? Perfecto. Pues en esta charla sí que hay que hacer una referencia, vamos a intentar conectar con estas problemáticas tan graves y estas urgencias tan necesarias, pero dando el protagonismo, cómo puede participar la sociedad civil a partir de estar informada y de tener un enfoque mayoritario. Obviamente estamos ante el fracaso de la COP26, ha cerrado un día tarde y de la peor manera posible. Entonces voy a hacer referencia a algunos datos, simplemente, estos van a ser referencia a unos datos que ya se habían publicado previamente a la COP26, tanto de forma oficial como de forma filtrada por científicos del propio IPCC. Porque de los 3 informes generales importantes que se tenían que haber publicado oficialmente antes de la COP, por cuestiones de la pandemia y otros motivos, se han retrasado y solo se presentó el informe del Grupo de Trabajo 1 de forma oficial previamente a la COP, que es el de la física
del estado del clima, del estado de la atmósfera, del estado del cambio climático. Y luego hubo una filtración, de la que hablaremos más adelante. Bueno, hubo realmente 2 filtraciones del grupo de trabajo, pero una muy importante del grupo de trabajo 3, que es el que habla de mitigación. Entonces, pues bueno, ahora mismo, con los resultados de la COP, este primer dato, que ya estaba registrado en el informe AR6 del Grupo 1 de trabajo el 9 de agosto de 2021, que con los compromisos que existían en ese momento, sería un objetivo inalcanzable limitar a más de 2 grados, pensar que la temperatura media de la Tierra es de 15 grados. Y si hablamos de 2 grados, ya no es solo lo que significa en términos numéricos, sino lo que eso puede hacer en cuanto a la desestabilización, por ejemplo, de los océanos. Lo que importa no es lo que sube el océano, sino en qué medida lo que sube el océano produce fenómenos extremos de desbordamiento de las zonas costeras, que es mucho mayor. Entonces, este tipo de temas están muy resueltos, están muy explicados. O sea, la ciencia ya sabe perfectamente los escenarios en una horquilla a los que nos enfrentamos, y desgraciadamente los escenarios que ha previsto el IPCC antes de la COP, los que sabemos de los últimos años y estos de 2021, pues nos remarcan la situación de urgencia para actuar. Además de esto, está también el tema de los tipping points. O sea, este primer informe avisaba, un poco como decía Einstein y como decía Eduardo Costas, que muchas veces lo que no sabemos es más problemático que lo que sabemos, o lo que pensamos que sabemos y en realidad no sabemos con suficiente aproximación o estamos equivocados, todavía puede ser más complejo. Entonces, el tipping point es un punto de inflexión que, si lo atravesamos, realmente no sabemos lo que va a suceder. Tenemos una previsión de cambios dramáticos. Por ejemplo, el equilibrio de ese sistema pues se rompe. El Amazonas, por ejemplo, sería uno de esos típicos casos. La corriente termoalina del Golfo, del Atlántico, que ha mencionado también Eduardo Costas, que es la que permite que en latitudes mayores de 50 grados, por ejemplo, en Escocia, en Irlanda, puedan cultivar patatas. Si esa corriente se para, eso es un tipping point, por ejemplo, todos esos terrenos quedarían congelados y no se podría cultivar en ellos. Y además sería irreversible. Eso sería muy difícil de revertir al sistema Tierra. El sistema Tierra ha evolucionado de tal manera que favorece la vida en la Tierra. El revertir esos cambios de un sistema autorregulado como el sistema Tierra, también conocido como Gaia, no se produciría en cientos o miles de años. Esto es lo que está sucediendo realmente con el clima. Voy a dar algunos datos muy rápidos de lo que es a ver si no podemos mover la diapositiva. Vamos a ver. Sí, aquí está, es esta, sí. Entonces, por ejemplo, pues bueno, sabemos el informe de agosto, del 9 de agosto, por ejemplo, una de las cosas que decía es que estamos viendo ahí esa imagen donde de forma artística, no científica, es una obra de arte, se refleja que el calentamiento global no está produciéndose de forma uniforme, sino que está produciéndose, por ejemplo, en el Ártico hemos superado con creces los 2 grados, los 3 grados, y por ejemplo, en el Mediterráneo, en determinadas zonas, estamos ya por encima del 1.5. Luego, las islas de calor en las ciudades son también un problema gravísimo y que está directamente relacionado pues, con todos los problemas respiratorios, con problemas que tienen que ver no solo con el calor, sino también la combinación de la contaminación, como ha explicado Eduardo Costas. Y luego, bueno, el deshielo del permafrost sería también otro típico tipping point. Ya se han reducido un 30%, por ejemplo, los vientos alisios que llevan el polvo del Sáhara, que fertilizan el Amazonas. El Amazonas ya tiene toda una serie de zonas críticas que están fuera del equilibrio y que se han convertido en un emisor de CO2 en vez de ser
un sumidero de CO2. Si además no llega con la suficiente frecuencia la fertilización que producen los vientos alisios de las tierras del Sáhara, pues el problema todavía sería mayor. Si la prosperidad de América Latina, básicamente de Iberoamérica, depende del Amazonas, de las corrientes de humedad que circulan a partir del Amazonas, lo que llaman los ríos de agua en la atmósfera, ¿no? que produce el Amazonas. Entonces, aquí vamos a avanzar, sí. Pues estos datos, va a haber zonas, digamos, sometidos a fenómenos más extremos, por ejemplo, los fenómenos de las inundaciones en Centro Europa, en Alemania, eran parte de los escenarios que estaban descritos y además con precisión. Las zonas que se inundaron estaban descritas con precisión en papers de físicos de la atmósfera, de meteorólogos, de climatólogos, etcétera. En distintas publicaciones. Va a haber unas determinadas zonas que van a sufrir cada retraso que hagamos en actuar, como ha dicho también Eduardo Costas, eso lo podemos contar en número de muertos. Eduardo Costas ha dicho de los alrededor de 50 millones de personas que digamos, ha tomado ese número de referencia, el 20% morían por razones medioambientales, o sea, relacionadas con el impacto global y por ello también con el cambio climático o el calentamiento global. Entrando en lo que decía la filtración del informe del Summary for Policymakers del Grupo de Trabajo 3, que es el que está orientado a mitigación. Fue bastante polémica esta filtración que se produjo. Obviamente vino desde dentro del IPCC por científicos que estaban relacionados con Scientist Rebellion. Scientist Rebellion es una derivada de científicos que pertenecen a Extinction Rebellion. Y esta filtración se produjo, quizás no casualmente, casi en paralelo a la presentación del informe del Grupo 1. Esta filtración a nivel mundial se publicó en Contexto, un artículo que escribieron el periodista y experto en energía Juan Bordera y el director del Observatorio de la Sostenibilidad, Fernando Prieto del Campo, doctor en Ecología. Y en Tendencias 21, en el Nuevo Mundo, reflejamos esta filtración con los principales aspectos que se relataban en ella al día siguiente. Fuimos el segundo medio en todo el mundo que publicó esta referencia. Después lo publicaría The Guardian, después lo publicaría el Monthly Review, en fin, toda una serie de revistas, France Press, una serie de agencias también lo divulgaron y posteriormente, por ejemplo, La Sexta en España. Entonces, fue muy polémico porque una filtración de un trabajo científico que son borradores, que hasta que no hay un consenso finalizado no se publica y que realmente hasta este sexto informe nunca había habido filtraciones y ya ha habido dos filtraciones importantes de estos informes del IPCC durante estos 6 informes, pues crea cierta polémica, pero la explicación de los científicos, que son anónimos, que han estado detrás de estas filtraciones, la preocupación de que la redacción final se condicione mucho, como ha sucedido ahora en la COP, que todos los acuerdos que parecía que estaban previstos han sido dinamitados básicamente por los lobbies de la industria petrolera, básicamente la industria petrolera, gasística y de la energía de combustibles fósiles, y que no sea maquillada. Entonces, por esto filtraron este informe. El informe como tal se va a publicar en marzo de 2022 y podremos comparar lo que han influido los lobbies al respecto de lo que era el borrador original. The Guardian, justo antes de la COP,
publicó a su vez una filtración donde había hasta 30.000 indicaciones de lobbies de más de 100 países que se hacían contra las decisiones que se podían acordar en la COP y que tenían que ver también con los informes del IPCC. 30.000 de 100 países distintos. Una de las cuestiones pues, que se comentan aquí en este informe tiene que ver con un llamamiento, esto está extraído, está entrecomillado directamente del informe filtrado, ¿no? Donde los científicos dicen que la inacción climática de los gobiernos está causada fundamentalmente por el control que ejercen los grupos económicos sobre todos los sistemas políticos, ya sean democracias o no, y que limitan la ambición, digamos, de la política climática y que para ello los expertos del IPCC, no solamente del IPCC, la OCDE, la ONU en su totalidad, recomiendan nuevos marcos legales para garantizar una mayor participación de los actores no estatales, de los ciudadanos. Y ahí es donde quería entrar. ¿Alguna información más de las que vienen en este informe que se publicará, en esta filtración del informe que se publicará en 2022, tiene que ver con los escenarios, digamos, de calentamiento global en los que estamos ahora, que si las políticas siguieran como hasta la fecha, y ahora en algunos casos de estos fenómenos extremos, sobre todo, se han cumplido los peores escenarios, podríamos estar hablando entre 2,5 y 5,4 grados centígrados, lo cual estaría muy cerca, 5,4 grados centígrados estaría muy cerca de extinguir, de ser la extinción masiva pues más grande, como la del Pérmico. Estamos ahora mismo en una extinción masiva y va a depender de cómo actuemos en relación no solo a las emisiones de carbono, sino también a la pérdida de biodiversidad y de cómo actuamos sobre estos tipping points, la deforestación, la contaminación, cómo la gestionamos para que no tengamos esas problemáticas. Con los acuerdos que se han hecho en la ONU, o sea, en el IPCC, tenemos ahora que pasaríamos de los 2,7 grados de media según el IPCC a finales de siglo a creo que a 2,4 o 2,5 grados. Esto definitivamente es otro fracaso de la COP. La COP tenía que ratificar de alguna manera preacuerdos que ya existían. Los dos más importantes eran el compromiso para eliminar completamente el uso de combustibles fósiles en fechas determinadas con la mayor velocidad posible, pero este acuerdo básicamente lo bloquearon China y la India. Y luego el otro acuerdo importante era la liberación de 100.000 millones de dólares del norte global para ayudar a los países del sur global a descarbonizar sus economías de una manera justa con su población y equilibrada con su economía, ya que la mayoría de los combustibles fósiles los ha producido el norte global y, de hecho, los sigue produciendo, porque gran parte de los combustibles, de las emisiones de gases de efecto invernadero que generamos se están produciendo por consumo que se produce dentro del norte global. O sea, hemos externalizado tanto los residuos como la producción industrial de lo que consumimos en Europa, por ejemplo, hacia otros países. Luego, otra cuestión importante tenía que ver con el tema del carbón, que se iban a poner unas fechas de eliminación, ¿no?
del carbón y el tema de los subsidios a los combustibles fósiles. Estas dos cosas se van a hacer de manera determinada y se ha quedado un poco en el aire. Por ejemplo, en la subvención a combustibles fósiles, China e India han conseguido que la redacción sea que el tema de los combustibles fósiles se van a eliminar solo las subvenciones que sean ineficaces. Es decir, nos seguimos moviendo en el bla, bla, bla que ha denunciado Greta Thunberg. Esta COP no ha supuesto ningún cambio respecto de las anteriores. No hay planes concretos para abordar todo esto. Entonces tenemos un grandísimo problema que los políticos no han resuelto, no han sabido resolver de los sistemas, los estados. Y luego, además, en el caso de España, tenemos una serie de encuestas y de Perdona, le quiero ayudar y le estoy echando. No, tenemos una serie de encuestas que nos dicen que no solamente estamos en una crisis climática, sino también en una crisis de confianza en las instituciones. Por ejemplo, el 90% de los españoles, esto es el Eurobarómetro de abril de 2021, pues no confían en los partidos políticos para actuar con el cambio climático, ni tampoco en general confían en los partidos políticos. El Parlamento de los Diputados, según el Eurobarómetro de este año, de abril de este año, es la institución que menos confianza genera en España. Un 58% de la población desconfía de los medios de comunicación y un 51% de los españoles desconfía de las ONGs. Esa es un poco la realidad, según el sondeo Ipsos a nivel internacional, en la parte que tiene que ver también de este año, que tiene que ver con España. Para el 71% de la población mundial, la crisis climática es el problema más grave que enfrentamos y que es análogo a una crisis económica mundial o a la crisis, digamos, de la pandemia. Para el 68% de la población, la respuesta a la crisis climática es la acción pública y colectiva. Es decir, es la unión, todo como decía Federico Morán esta mañana, la unión de la sociedad civil, de los ciudadanos, de las empresas y la administración. Este es un problema quizás demasiado grande para que las administraciones públicas lo enfrenten, para que los estados, los gobiernos y los partidos políticos lo enfrenten solos. Parece ser que sí. Y en una serie de encuestas que ha hecho el Instituto Elcano y de estudios, que esto también es reciente, de 2021, para los españoles la mayor amenaza es el cambio climático. El Instituto Elcano, que es uno de los institutos de los think tanks más prestigiosos del mundo y que es parte del Estado, del gobierno, ¿de acuerdo? O sea, la población española y la población mundial saben que este es un problema gravísimo, son conscientes de ello. En relación a lo que es la participación ciudadana, pues la mayoría de los ciudadanos, pues en principio opinan que deben de ser consultados por los gobiernos sobre lo que se hará con el cambio climático, las soluciones que se aportarán con el cambio climático. Y esto que decía hay mecanismos, tenemos mecanismos dentro de las democracias, dentro de nuestro sistema democrático de participación vinculante de los ciudadanos. Pues en todo el ámbito occidental tenemos muchos ejemplos de estos casos, donde cuando los gobiernos no han sabido resolver una situación se ha recurrido a este mecanismo, que son las asambleas ciudadanas. Yo incluso las llamaría asambleas ciudadanas de emergencia, que es cuando enfrentamos una emergencia o una decisión que se debe de tomar y que por lo que sea no se toma, se va tirando la pelota para adelante.
Esto lo hemos visto en muchos gobiernos de España, en algunos muy recientes, y bueno, cuando los problemas no se resuelven solos normalmente. Por ejemplo, en Irlanda es un caso muy conocido que no había forma de plantearse la cuestión del aborto y se hizo una asamblea ciudadana que condujo a la aprobación del aborto en 2016. Pero esto se ha empleado, este tipo de sistema se ha empleado para muchas cuestiones importantes. La OCDE lo recomienda como, de hecho, ha hecho una serie de campañas, este informe es de 2020, para que capturemos la ola deliberativa, para que la democracia se profundice y los ciudadanos deliberen de una forma informada y moderada para poder ofrecer recomendaciones a los gobiernos. Antonio Guterres, ya lo vimos en la COP y que los peores vaticinios de lo que él dijo pues se han cumplido, no se han hecho mucho caso a sus palabras. También está digamos, impulsando este tipo de mecanismo a nivel digital, en este caso es a nivel digital, vinculado con el clima y también con otras problemáticas. Este es un ejemplo de una fundación que se llama la Fundación WeMove, donde está financiada, entre otros, por la Fundación Open Society, que también promulga la participación ciudadana, y era específicamente para pedirle a la ministra de Transición Ecológica que cumpliera con sus promesas de lanzar una asamblea ciudadana, pero que cumpliera con todos los objetivos, digamos, con los registros que debe cumplir una asamblea ciudadana. Noam Chomsky pues también apuesta porque dentro de nuestras democracias se puedan aprovechar las oportunidades de participación para la ciudadanía. Y recuerda, como también se ha mencionado en esta sesión, la revolución cultural, conceptual, mental de los años 60 y otras luchas, y la lucha, por ejemplo, del feminismo, distintos activismos que se han producido en los marcos que nuestras democracias permiten y que han significado grandes avances. Entonces, en este sentido, también está apostando por estos mecanismos de participación. Quien lanzó este mecanismo de participación, las asambleas ciudadanas por el clima, digamos, quien puso la atención sobre ello fue el movimiento Extinction Rebellion. Esta es la tercera demanda de Extinction Rebellion, que el mecanismo para solucionar lo que es la crisis climática pasa por la participación en democracia de los ciudadanos informados del pueblo climático en esto. Ha habido una serie de asambleas ciudadanas que se han producido. La más importante ha sido la francesa, donde 150 ciudadanos fueron seleccionados por un sorteo estratificado, un sorteo que es representativo. Estuvieron meses de deliberaciones en 7 sesiones temáticas de 3 días, contaron con un presupuesto de 4 millones de euros, elaboraron 146 medidas muy importantes en un informe de 600 páginas. El presidente Macron se había comprometido antes de la elaboración de estas medidas y del informe en que pasarían estas medidas sin filtro a ser formuladas y legisladas por el Parlamento. Esto no ha ocurrido. Esto no ha ocurrido. Pero ahora comentamos un poco más. En Londres, en 2018, pues con Extinction Rebellion y con otros movimientos que se unen bajo ese nombre, nace una nueva generación, digamos, de activismo climático. Tenemos también Greta Thunberg, Fridays for Future,
pues también nace en 2018. Ahí está, en Londres, está ella en un acto de Extinction Rebellion, un poco buscando las convergencias. Extinction Rebellion es un movimiento donde hay muchos jóvenes, pero es un movimiento donde hay todo tipo de personas, y es un movimiento beyond politics, es decir, más allá de la política, que habla con gobiernos, no habla con partidos ni se identifica con ninguna línea ideológica, en principio. ¿Y por qué? ¿Y en qué consisten las asambleas ciudadanas? Bueno, estas son imágenes del tipo de activismo que hace Extinction Rebellion, que es una de las cosas que ha contribuido a conectar con las personas, ¿no? Por ejemplo, veíamos aquí los coros trágicos, digamos, un poco inspirados en la tragedia griega, que representan al pueblo, ¿no? En distintos eventos y actos, cánticos, bailes, una rebelión científica, la parte de Scientific Rebellion, que también hay muchos científicos que han pasado de la investigación científica al activismo en todo el mundo y están engrosando distintos movimientos climáticos y organizaciones también tradicionales ecologistas como Greenpeace, Ecologistas en Acción en España, Amigos de la Tierra, etc. O sea, los científicos también se han dado cuenta de que tienen que participar en esta ola de climática, no solamente desde sus investigaciones, sino directamente divulgando en los foros y en la calle, con protestas y distintas actuaciones. Extinction Rebellion, pues lo que dice es que tenemos que decir la verdad y tenemos que aceptar y asumir la dura verdad acerca de los impactos del cambio global, del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, que estamos en una sexta extinción masiva y qué podemos hacer al respecto, actuando ahora y dando la voz a la ciudadanía a través de asambleas ciudadanas. Estas asambleas ciudadanas tienen actualmente la confianza de la sociedad. En España hay que explicar que las asambleas ciudadanas no tienen nada que ver con las asambleas populares del 15M, porque a veces en España se confunde una cuestión con otra. Las asambleas ciudadanas son institucionales, están convocadas por los gobiernos y tienen que, por los gobiernos estatales, autonómicos o locales, y tienen que ajustarse a unas reglas muy determinadas que la OCDE, por ejemplo, determina muy bien en ese report para que sean efectivas, ¿no? Las personas son elegidas por sorteo estratificado y como las personas en los jurados de los tribunales también reciben una cantidad económica, una dieta, para poder participar de manera liberada en estas digamos, asambleas ciudadanas. Tiene que ser muy representativo, estamos hablando entre 100 y 150 personas, las que tienen que componer las asambleas ciudadanas, y se tienen que tomar en cuenta todos los criterios de edad, género, ingresos. Por ejemplo, si en España hay un 25% de pobres, en la asamblea ciudadana del Estado español debería de haber un 25% de personas pobres o con muy bajas rentas. No sé si esto nos ayuda a entender cómo se compondría una asamblea ciudadana. Se delibera en 3 tiempos. Primero, la asamblea se informa a través de una información científica, experta, contrastada. Intervienen distintos agentes, no solamente científicos naturales, sino científicos sociales y organizaciones. Se debate y finalmente se hacen unas resoluciones. En Francia, por ejemplo, pues bueno, la distribución geográfica pues la estamos viendo en este mapa. En España lo ideal hubiera sido que se hubiera hecho el sorteo mediante el INE, que es quizás quien tiene asesorado por una consultora experta. Y bueno,
Una cuestión destacable también es que las 22 ONGs, de ellas climáticas o ecologistas en Francia, pues apoyaron las resoluciones de la Asamblea Climática. Como hemos dicho antes, Macron se echó para atrás y, sobre todo, los lobbies actuaron en el Parlamento. O sea, es en el Parlamento donde pararon las recomendaciones, las dulcificaron o las impidieron. Y ahora hay las 150 personas, para que veáis el grado de concienciación a partir de la información, que ahí había gente, por supuesto, de derecha, de izquierdas, de todo tipo de ideologías, de todo tipo de estratificación socioeconómica, se han agrupado en una asociación que se llama Les 150 para defender que las medidas se lleven a cabo. Y están respaldadas por las... Y aquí tenemos que decir que, bueno, el país, por ejemplo, lo anunciaba ya en junio, que se había convocado por parte del gobierno la Asamblea Ciudadana. Estoy terminando. Esta Asamblea Ciudadana la va a empezar el día 20 de noviembre, tiene la sesión 0. Desgraciadamente, España tenía la posibilidad de hacer la mejor Asamblea Ciudadana de Europa, dado que había una experiencia previa muy potente, pero por distintos motivos esta es una experiencia muy defectuosa. Voy a decir solamente dos aspectos, digamos, que se han hecho mal. Uno de ellos tiene que ver, no sé si veis ahí que pone Andaira. Esta forma parte de un grupo, es una consultora de un grupo que se llama el Grupo Tangente, y hizo el sorteo estratificado, es directamente esta consultora sobre una base de datos de personas que habían participado en eventos de interés social, de una base de datos de 10.000 personas. Os podéis imaginar lo débil y lo inadecuado, lo incorrecto, que no cumple esa condición. Ese es un sesgo en que no sabemos por dónde va a salir, pero es un sesgo que realmente invalida, de alguna manera, la Asamblea Ciudadana Climática de España. Y sí que el Miteco y algunas otras, El País, por ejemplo, a través de Cristina Monge, lo que un poco estaban diciendo, vamos a generar mucha conversación climática con esta Asamblea Ciudadana. Pero las asambleas ciudadanas no son para generar conversaciones, son para generar resoluciones y que vinculen al Parlamento y que vinculen a nuestro sistema democrático para actuar. Y bueno, hay muchos otros problemas que tiene esta Asamblea Ciudadana del Clima. Os invito a que hay muchos artículos publicados al respecto. Eres un buen divulgador. Y es una oportunidad un poco, en cierto modo, perdida, pero esta Asamblea Ciudadana esta especie de conversación climática con esa apariencia de Asamblea Ciudadana sí que va a tener una parte de expertos que informen. Entonces, bueno, vamos a seguir de alguna manera lo que está sucediendo y lo que sí que pueden hacer las organizaciones y los movimientos sociales y las personas preocupadas por toda la actividad climática, pues seguirla de forma crítica. Y para terminar, esta frase de la Premio Nobel de Economía, Elinor Ostrom, que lo que dice en relación a las democracias, pues que no podemos conformarnos, ¿no? Bueno, ella está hablando de Estados Unidos, del Parlamento, o sea, del Senado y del Congreso norteamericano y de Washington, ¿no? Y nos viene a decir que no podemos ignorar por más tiempo que lo que pueden hacer los ciudadanos y la importancia de la participación de los ciudadanos en la democracia efectiva. No solo sirve tener a alguien en Washington o en Madrid, hay que ir más allá. Muchas gracias, Alexia. No sé que haya dicho eso porque
de todos los ámbitos de la sociedad se están moviendo. Y ratificando lo que él dice, supongo que sabéis que en el mundo de la filosofía también se están intentando mover. Y traigo a colación a uno de nuestros filósofos importantes, que es, tú lo conoces, me parece, que es el representante de un movimiento, esperar que ahora Alzheimer me está traicionando. Ahora estoy en el nombre. ¿Es alemán o no? No, es nuestro, no estoy el nombre. Pero lo que dice en esencia es, necesitamos que para la democracia sea más fuerte, necesitamos ciudadanos informados y formados. Yo lo que está haciendo Alejandro. Efectivamente, esto yo creo que hay muchas personas preocupadas por ello y movimientos como Extinction Rebellion, pero también, y no nos cuesta hacer Javier Normal, las cosas. Javier Normal. Y no nos cuesta nada, o no nos costaría nada hacer bien las cosas. El Miteco lo que ha dicho es que esta es una primera experiencia de participación ciudadana a la cual no han renunciado a llamarle Asamblea Ciudadana para el clima, pero que va a haber más asambleas. Y luego hay otros gobiernos autonómicos que se están tomando más en serio el hacer asambleas ciudadanas, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña, en Valencia también se está moviendo, en Baleares hay un movimiento y es un poco por esto. O sea, que sí que hay un interés de favorecer pues una democracia deliberativa, en ese sentido, como decía Javier Goma. Perdón, Javier. Muy bien, muchas gracias. ¿Queréis hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión? En 5 minutos, un tuit. Creo que está clarísimo. Se explica de maravilla, ¿verdad? Pues muchísimas gracias.